verso 11 aclara lo que Pablo quiere o está explicando. Más bien os escribo que no os juntéis con ninguno que llamándose apostólico o hermano o bautizado fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni comáis, dice Pablo. Con el tal ni te juntes. No lo visites. Y si lo vas a visitar es porque le vas a ir a dar de bibliazos. Solo a eso vas a ir, a decirle, mira, andas chueco. Pero no te puedes sentar a comer con él, dice Pablo. ¿Por qué? Porque lo que él trae en su vida es maldición. Siéntese, por favor. Lo que trae en su vida es problema muy serio de espiritualidad. Ocupe su lugar. Mire, defender la causa del Señor Jesucristo muchas veces va a ser fácil, pero en varias va a ser muy difícil. Va a ser remar contra corriente. Porque a quién le gusta, a quién no le gusta estar con su familiar, con su hermano, con su primo, con su vecino. Hasta parece cristiano su amigo que le presta dinero, lo ayuda y muchas cosas. Pero mire, el principio y los valores de cada individuo son muy importantes, ¿oyó? Sus principios y sus valores son muy importantes. Y debemos de dar gracias a Dios. Yo doy gracias a Dios por permitirme predicar. Pero fuera de eso, mis principios y mis valores yo los pongo bajo amenaza cuando no hago lo que la palabra de Dios dice. Cuando usted y yo estamos remando en contra de lo que Dios dice, nosotros estamos bajo una amenaza inminente de desgracia. Es responsabilidad, oiga bien, es responsabilidad de cada individuo, de cada persona, encargarse directamente de tal cual es su postura y su manera de vivir y su manera de relacionarse con los demás. Escuche bien lo que dice Santiago en el capítulo 4, en el verso 17 dice: al que sabe lo bueno y no lo hace, Santiago dice, le es pecado. Al que sabe lo bueno y no lo hace, a esa persona le es pecado. Es decir, yo no peco con juntarme con alguien que no va a la iglesia. La Biblia dice que tú sabes lo bueno y no lo haces. ¿Qué es lo bueno? Predicarle a esa persona, no ponerte de su lado. Eso es lo bueno, predicarle. Lo bueno es orar por esa persona. Lo bueno es ayunar por esa persona. Lo bueno es estar en este culto y proclamarte decir, oiga, yo pido oración por fulano de tal. No lo he mirado. Eso es algo bueno, pero el apóstol Pablo marca una línea más seria en este asunto, y quiero que vaya a Primera de Pedro en el capítulo 2 y verso 11, porque lo que queremos que hoy entendamos es: en mi casa debe de haber honra. Diga conmigo, en mi casa debe de haber honra. Imagínese que a quién le gusta tener en la casa, o qué le parece, hermano, que yo voy por la calle y de buenas a primeras yo recojo a un borrachito o a un drogadicto, lo tomo de la mano, lo subo a mi carro, lo llevo a su casa y así, mire, hermano, haga una buena obra, cuida a este drogadicto. Él me lo alimenta, me lo cuida, le compra ropa y me le busca un trabajo y ahí lo dejo con eso. ¿Cree usted que eso es correcto? ¿Cree que es correcto agarrar a esa persona, llevarla a su casa y establecerla ahí? Nada más porque yo soy el pastor, nada más porque yo tengo autoridad eclesiástica y soy el líder. No, eso está fuera de lugar. Y yo exageré un poco, pero cuando nosotros nos acercamos o nos relacionamos con personas que andan emborrachándose, personas que no quieren de Dios, personas con las que nos reímos de sus chistes, programas que miramos, cosas similares,
nosotros no le damos honra a nuestra vida, no le damos honra a Dios, no le damos honra al ministerio, no le damos honra a nuestra salvación, no le damos honra a la palabra de Dios. Nuestra casa está siendo deshonrada cada rato, en cada momento. Mire lo que dice Pedro en la primera carta de Pedro 2:11, dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales, y dice, que batallan contra su alma. Y batallar con la carne, o nuestra alma con nuestra carne, que es lo siguiente: usted y yo no podemos pretender engañarnos y decir que no batallamos. Imagínese que su mejor amigo hace una fiesta de 15 años domingo y lo pone a la 1 y el culto es a las 12 y usted tiene que estar a la 1 ya. ¿Para dónde jalaría usted? Es su amigo, no lo va a volver a ver, no le va a volver a hablar, no le va a volver a hacer un favor. Al que se va al culto, al que se va a la fiesta, se va a los 15. Y eso es lo que dice Pedro, eso es lo que batalla contra nuestra alma. Nuestra carne tiene un trabajo grandioso y es estropear, contaminar, hacer un desastre de nuestra alma. Por eso la Biblia dice, y yo lo he dicho en otras ocasiones, cuando dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y es cortante, más que cualquier espada de doble filo. Y dice que parte el alma y ¿qué? Y el espíritu. Y bueno, nuestro cuerpo hace algo grande, porque luego de eso dice que discierne los pensamientos y que escudriña las intenciones del corazón. Es decir, la palabra viene y parte el alma y el espíritu y tu carne, y te pone en 3 áreas. Y es una batalladera de le jalo para acá o le jalo para allá. Y Pedro está interesado en, oiga, usted es peregrino, usted es extranjero. Mire, le voy a hacer un trato, dice Pedro. No le voy a hablar como a alguien de este mundo. Le voy a hablar a alguien o como a alguien, porque es así, que está transitoriamente por este mundo. Es un extranjero. Aquí es un peregrino, es un extraño. Pero hay algo, se lo voy a decir así, usted necesita ponerse pilas y entender esto. Hay cosas carnales que batallan contra nuestra alma. Y luego el verso 12 dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre vosotros. Así dice Pedro, cuiden la manera en que ustedes se relacionan. Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Esa palabra es muy fuerte para el tiempo de Pedro, porque hay gentileza buena y gentileza mala. Gentileza arrepentida, gentileza limpia, que son los bautizados en el nombre del Señor, los que se cuidan, los que se guardan. Pero hay otra gentileza que es vulgar, borracha, ratera, inconsciente, vive mal, se la pasa de parranda en parranda, visita a los borrachos, vive con los borrachos, habla con los borrachos, habla con los fornicarios. Bueno, hace muchas cosas que no son buenas. Pero dice algo importante, hermano: para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, mejor glorifiquen a Dios en el día en que Él os visite, es decir, en el día que los visite Dios, al considerar vuestras buenas obras. Pedro está siendo muy amplio y dice: el Señor va a venir y todo mundo a usted lo trata como un malhechor, como un mantenido que se come los diezmos el pastor, y el otro el loco que le da sus diezmos al pastor, y todo el tiempo en culto, perdiendo el gozo y perdiendo su vida ahí encerrado en un culto en su casa. Pero dice aquí, pero que los traten como quieran, pero el día en que tenga que ser necesario, que alaben a Dios el día de la visitación, y que consideren en ese momento, van a pensar: por eso esa persona tenía buenas obras, porque sí venía Dios, y vino Dios y se lo llevó. Mire, el día que venga Cristo, montón de gente va a querer alabarlo, pero la Biblia dice que tendrán comezón de oír, que les den, que les hablen la palabra de Dios, y ya no va a haber nadie aquí que les predique la palabra del Señor.
Pero nosotros necesitamos entender esto, que nosotros necesitamos mantenernos en una buena manera de vida para que los demás, oiga bien, para que los demás no hayan tropiezo en la palabra de Dios. La gente tropieza nada más porque tú te relacionas con un borracho, con uno que no va a la iglesia. Ahorita voy a entrar en eso. Hermano, la Biblia no prohíbe a que le hables al que está allá afuera. El borrachito, el drogadicto, el que no conoce de Dios, usted puede ir, visitarlo y si puede, coma con él. Pero dice, pero con un hermano bautizado ni se te ocurra. ¿Por qué? Porque eso es un rebelde. Aquel pues no conoce de Dios. Y tú vas con la gracia de Dios y vas a reprender a esos demonios. Pero ¿cómo echarle fuera los demonios a alguien que ha sido bautizado y vive en rebeldía? No se puede. Y alguien dirá, es contradictorio. No, la Biblia dice que el cuerpo de una persona bautizada que vive en pecado es fácil que se endemonie, es fácil que esté dañada, es fácil que viva en pecado. Nosotros no podemos ignorar eso. Aunque no queramos, hermanos, mire, nosotros como creyentes aquí hablando entre nosotros, dejando a un lado los de Facebook, y si quieren que nos oigan, ¿verdad? Y que Dios los bendiga, pero hablemos entre tú y yo como amigos. Usted y yo, aunque no lo queramos, hay una línea divisora, invisible, pero al fin una línea que no podemos pasar. No se ve, pero existe y está bien trazada. El creyente y no creyente no pueden estar juntos, porque la Biblia dice que aunque aquel hermano que se convierta, pero que no cree en el Señor y que no se ha arrepentido, sigue siendo un incrédulo, sigue siendo un pecador. Hay gente que se ha bautizado y no sabe nada de lo que es Dios, no cree, no tiene el Espíritu Santo, vive como quiere y hace lo que esa persona quiere, sigue a cualquiera que le marque un camino. Mire, eso es lo peor que puede hacer una persona: no honrar su casa con su actitud, la casa de Dios, el ministerio. Eso, cuando eso pasa, ¿es por qué? Porque se están violando los principios de Dios establecidos, y como se están violando, se está lejos de Dios. Por eso Pablo, el apóstol, está hablando así en 1 Corintios, diciéndoles: no es que yo esté hablando en sí del fornicario al fornicario, del idólatra y del borracho, porque pues le sería necesario salirse del mundo, encerrarse en una burbuja para que no lo contamine nada. Pero Pablo está muy preocupado porque esa iglesia, la iglesia de Corintios, mismo Pablo lo dice: porque yo sé que entre vosotros hay fornicaciones y muchas clases de pecados entre vosotros, y no pueden estar así. Pero vamos a leer lo que le dice en otra segunda carta Pablo, porque vamos a hacer algo. Uno le dice: mira, lo que está pasando contigo, porque no vas a la iglesia, no ayunas, no oras, no apoyas la obra de Dios. Uno le dice: es el diablo que tiene tu vida en control. Le dicen: usted está mintiendo, qué exagerado, nada más mi carne está frágil. No, la Biblia dice que es el diablo. Segunda a los Corintios 4:4 dice: Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen, es decir, de los incrédulos. Son incapaces de ver la gloriosa luz de las buenas nuevas del evangelio. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Así dice ahí. Y nosotros podemos ser personas según cristianas, pero la pregunta aquí es: ¿qué es lo que gobierna nuestra vida? ¿Qué gobierna nuestra vida? Póngase a pensar por unos momentos, ¿qué es lo que lo gobierna a usted en el día y en la noche? Olvídese de los cultos, de que canta bonito Eunice, Joana y Esther ya dirige culto sola y cosas por el estilo. Póngase a pensar en lo que usted quiera. Póngase a pensar. El hermano Johnny dio un tremendo sermón
el miércoles. Wow, me admiró cómo predicó, dije yo. Ay, algo aprendió, dije yo. Está tremendo. Pero olvídese de todo eso. ¿Qué es de verdad usted en la casa de Dios? ¿Qué es usted allá en lo secreto? ¿Quién es usted, hermano? ¿A quién le da honra? ¿A Satanás? ¿O al cuerpo de Cristo? ¿Se decide usted? ¿A la iglesia? ¿Al evangelio? Porque aquí dice: Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Pues como lo honran, pues los tiene con los ojos velados, los tiene truncados. Qué peligroso estar así, hermano. El otro día, bueno, muchas veces, yo tengo mucha familia, hermano, demasiada familia, y me invitan. El otro día me llamó alguien y me dice: mire, yo lo tengo ahí en Facebook, ¿verdad? Y me dice, es un sobrino, para no decir más. Y me dice: apenas fue hace como 3 semanas. Mi hija dice que usted está bien guapo, así me dijo. Y yo dije: sí, eso sí es cierto, le dije yo. Y yo quiero que usted sea el chambelán de mi hija de sus 15 años. Dije yo, así me lo dijo. Quiere que sean 2 tíos y ya escogió a uno y quiere sus tíos, no quiere muchachitos, quiere sus tíos. Y le digo le conté a mi esposa y se puso a reír y me miró de pies a cabeza. Usted ya está viejo, güey. Pero ella dijo que quería a sus tíos. Entonces yo le dije: mire, yo le doy gracias por lo que usted me está ofreciendo, pero yo no puedo. No le dije que era cristiano, no le dije soy ministro, no le dije nada. Solo le dije: no puedo, esa fecha la tengo ocupada, muchas gracias. Pero es que la niña, es que yo no puedo. Y qué bonito me voy a ver yo allá, hermano. Y yo soy hijo de Dios. ¿Cómo me voy a ver yo en el baile? ¿Cómo me voy a ver yo bailando el vals? Y no me diga que a usted no le vienen ofertas como esa. Oiga, honre su cuerpo, honre su familia, honre lo que usted es. Usted no es cualquier persona, usted es hijo de Dios. Y glorifique a Dios por eso. Imagínense que Satanás me pone un velo ahí. Muy vieja. No, yo sé que ella me va a decir: no, Señor. Yo sé que me va a decir que no. Pero Satanás, si puede, me envuelve y me exhibe, me pone en ridículo. Sí, porque para el incrédulo todo es fácil. Y el tan solo decir no, será para la otra ocasión. Yo literal le dije: no puedo. Mire, Satanás es un ministro y a veces tiene más fuerza que los que tenemos aquí. Tiene más fuerza que yo. Satanás es un ministro muy fuerte, sabe ministrar muy bien cómo va a hacer lo que tiene que hacer en cuanto al pecado se trata, en cuanto a deshonrar a la gente. Así que nosotros no deberíamos de estar prestándonos. Segunda de Tesalonicenses 3:14. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, dice Pablo, a ese señalarlo, dice la palabra de Dios. No lo estoy diciendo yo, hermano. Oiga bien, señalarlo. Y no os juntéis con él. Lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra de Dios. Allá a los de Corintios les dijo: no, ni comáis con ellos. Así que si aquí, Dios bendiga a los hermanos que aquí casi no vienen y que me diga: hermano, ¿puede venir usted a orar a mi casa? ¿Cómo voy a ir a orar a su casa si usted viene cada año al culto? Cada mes. No, es que mi niño, no. Su niño, yo oro desde mi casa, pero no voy a ir. No voy a ir. Porque no puedo. No es que no quiera. No puedo, le debo honra al nombre del Señor. Ellos quieren que yo vaya y ore por ellos, pero ellos no vienen a honrar el nombre del Señor. Eso es una gran deshonra para mi ministerio, para mi casa. Se están burlando. Un pastor por aquí cerquita, amigo de nosotros, familiar, lo invitaron, se llevó a alguien de la iglesia. Y él dijo: ¿cómo ve, hermano? Voy. Pues vaya. Antes iba a la iglesia.
pero les fue a dar duro. Quería que presentaran a la hija, porque estaba cumpliendo 15 años. Y el pastor admirado cuando llegó ahí, porque la señora que iba a presentar la hija de los 15 años era adoradora de la Santa Muerte. Tenía la Santa Muerte en su casa. El pastor se indignó, se puso enojadísimo. Pienso que aprendió la lección. Nosotros no nos podemos meter a donde nos inviten. No podemos deshonrar la Biblia dice, no podemos deshonrar el buen nombre que nosotros fue invocado. No podemos. Así que dice aquí, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, señálenlo. Y no, hermano, no lo voy a agarrar. Venga aquí, hermano, párese aquí, no voy a decir eso. Este es un vil pecador y está en disciplina. No, yo nunca voy a hacer eso, hermano. Ni nunca lo voy a decir en frente de ustedes, jamás. Y cuando me vea meter a alguien a ese cuartito, que ya algunos se han metido ahí conmigo, no es para regañarlos o ponerlos en disciplina, hermano. No, les quiero conseguir dinero y me da pena y los llevo para allá adentro. Pero es eso nada más. Nosotros necesitamos ser buenas personas. A mi casa honra. Y eso es deshonroso. Necesitamos pensar en cómo nos estamos moviendo. El verso 15 dice, mas no lo tengáis por enemigo. Bueno, no es nuestro enemigo, hermano. Aquí hay gente que no ha venido a la iglesia y que son bien fiesteros, que ni piense que el pastor les va a dar su bendición. No, Señor. No se puede. Sino amonestadlos con amor. Mensajito, hermano, te va a arrastrar el diablo. Como dijo por ahí un predicador, mándale un mensaje ahí, te va a chupar la bruja, te va a dar una arrastrada al diablo en la noche. Sí, mándele el mensaje, pero él y usted no lo ande exhibiendo con nadie. No lo tenga como enemigo. Yo estoy en contra de que los ministros se anden metiendo en lugares donde no me dicen a mí. Si a un ministro lo invitan a comer a otro lado, que es predicador de aquí, cuidadito y se va y que yo me entere después, porque usted no se puede usted como ministro no se puede ir a meter a donde usted quiera. No, tiene un pastor, usted es un ministro y aceptó el ministerio y tiene que avisar, hermano, voy a tal lado, porque expone mi ministerio y expone el de él. Y al rato el pastor te da permiso de andar aquí vos, y así predicar el domingo y en medio de puros borrachos que él fue a visitar. No, Señor, el que anda en rebeldía es rebeldía. Mire, allá ahorita en México, allá por mi pueblo, les está dando duro el dengue, feo. Te voy a tener que decir los síntomas para que pues nos familiaricemos más ahorita. Pero al que le da el dengue, al que le pica el dengue, el zancudito le produce diarrea, fiebre y mucho vómito y una debilidad. Dicen que no soportan tener las piernas más de 2 minutos derechas. Bueno, cuando usted se mete a la casa de un rebelde, usted se infecta de eso, hermano. Se infecta porque se infecta. ¿Por qué? Porque no es la atmósfera de usted. Ahí hay puro enfermo. Yo recuerdo que con mi esposa me fui a meter a un lugar con alguien que estaba enfermo. Yo desde que me metí a esa casa, hermanos, yo no soy muy extremista y no digo las cosas, pero ahí olía a muerte, olía a desgracia, soledad, amargura. Cuando yo salí de ahí, yo traía un dolor de cabeza y le dije a mi esposa, me duele mucho la cabeza. Pues que me fui a meter a un lugar donde yo no podía estar. Así que yo llegué, oré y nos regresamos a nuestra casa. Nosotros no podemos estar en cualquier lugar, hay que ir preparado. A mí me ha llamado gente, el otro día me llamó uno que era amigo de Johnny y me dice, hermano, se endemonió una mujer, véngase, vamos a orar por ella. Yo no. Pero me dice, venga, vamos a orar. No, le dije yo, voy a orar aquí en la casa y si el Señor me muestra, yo voy, le digo. ¿Y cómo me voy a ir a meter a un terreno que yo no conozco? Ya nomás porque este cristiano se va a ir a echar demonios a donde lo manden. No, si el Señor no va con usted, usted no vaya. Moisés, el hombre más manso de la tierra, le dijo a Dios, si tú no vas conmigo, yo no quiero ir a donde no conozco. Y nosotros bien espirituales, echar fuera un demonio. ¿Qué tal que se te mete a ti? Tú no sabes. Dijo el reverendo maestro y hermano Samuel Valverde, hay veces que Dios va contigo y hay veces que Dios se queda. ¿Se acuerdan de Abraham?
Abraham recibió una promesa y bien mandado, Saraí le dijo: toma mi esclava. De pronto de ahí Dios te va a dar. Y él bien mandado, no le dijo dos veces la Sarita, y agarró a la criada, Agar, y pues tuvo un hijo, Ismael. Y después Dios le dijo: eso no es mi asunto. Tú metiste las patas, ahora tú las sacas de ahí. Arréglate. No, es que hay un problema. Entonces, yo no sé, porque Dios no se lo había dicho. Pero él dijo: pues Saraí es sabia. Bien sabia Saraí, ¿verdad? Le dio la criada y él bien mandado. Hay lugares de los cuales Dios no se agrada y no honran a Dios con nuestra vida, hermano. Entonces nosotros tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado. Ahora, yo le dije que Satanás se vestía como un ministro, ¿verdad que sí? Y que es más bueno ministrando a la gente que nosotros mismos. Hay apóstoles de Satanás, hay misioneros de Satanás, hay evangelistas, hay pastores de Satanás, hay ministros de Satanás, aunque usted no lo quiera. Según a los Corintios 11:13 dice: porque estos son falsos apóstoles, dice, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Está hablando de hermanos, que un día fueron de la iglesia y que no les gustó algo, se refunfunearon y se fueron. Dijeron que ellos tenían la razón y son los que causan divisiones. Cualquier momento usted se va a encontrar un hermano que de pronto me conoce y va a decir: ese es pastor, ese hermano es pastor, y si yo lo conocí, él es esto. Le puede decir muchas cosas malas de mí. ¿Qué va a hacer usted? ¿Defenderme o decir: a ver, contame, a ver qué más? ¿Qué va a hacer usted, hermano? Se va a retrancar en el mueble y va a empezar: a ver, hermano, contame más de este. Hasta ingrato me va a decir. Sí, porque somos muy buenos para prestarnos a deshonrar lo que tanto trabajo nos ha costado construir. Una buena relación, por ejemplo, conmigo, como lo dije. No todo lo que te digan es verdad, hermano. Es la intención de Satanás de enviarte a deshonrar lo que tanto te ha costado construir o lo que estás empezando a poner como base en tu vida. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Dice: y no os maravilléis, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no os extrañe si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a las obras del diablo. El diablo tiene una obra, hermanos. La pregunta aquí es: ¿usted honra la obra de Satanás o la obra de Dios? A ver, ¿dónde te andas metiendo? ¿Con quién andas saliendo? ¿A quién ves a escondidas? ¿Quién te hace cosquillas al oído? ¿Quién te dice cosas que son ajenas a la obra que Dios tiene en tu vida? ¿Cómo te estás manejando? ¿Cómo estás honrando a Dios? Necesitamos pensar muy seriamente en este asunto. Nosotros no somos cualquier persona, hermano. Nosotros somos hijos de Dios, hechos a semejanza del Dios Todopoderoso. Y nosotros no le podemos creer a cualquier hombre lo que nos diga. La pregunta es esta: ¿hay honra en tu casa? Todo lo que estamos diciendo no es para ti. Si fuera para usted, yo lo invito a que usted piense que usted no debe de estar moviéndose o continuando, dándole continuidad a ese tipo de vida. ¿Por qué? Porque no le va a ir bien. Le voy a poner algunos ejemplos y yo voy concluyendo. Yo ya llevo, mire, ya llevo 23 minutos hablando. Pero en Josué capítulo 7, el pecado de Acán. Pero yo quiero que vea cómo funciona este asunto y quiero que entienda bien que Acán cometió un pecado tan chiquito para él, pero tan grande para otros. Entre ellos un gran líder como Josué, del que hablaba un predicador apenas. Pero en el capítulo 7 de Josué, en el verso 1 dice: pero los hijos de Israel, oiga bien lo que dice. O sea, no habla de una persona, sino que generaliza todo. Dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Eso de
prevaricación quiere decir, pero los hijos de Israel, oiga bien, separaron, así quiere decir, o se metieron o tomaron algo maldito. Eso es lo que quiere decir esta traducción. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema. O sea, por un muchacho, no sé si era muy sabio o poco sabio, o muy o poco inteligente, pero yo pienso que poco inteligente, pensó que nadie lo iba a cachar y pensó que solo se iba a afectar él, o pensó que el castigo no iba a ser muy severo. Pero la Biblia dice ahí que la ira del Señor, dice aquí, y la ira de Jehová se encendió contra Acán, perdón. Dice, se encendió contra los hijos de Israel. Y dice el verso 3, y volviendo y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, le dijeron sus capitanes a Josué, no suba todo el pueblo, sino suban 2,000 o 3,000 hombres y tomen Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo de allí, yendo ahí porque ahí son pocos, le dijeron a Josué. Y subieron de allá, al pueblo de ahí, subieron como 3,000 al pueblo a hacer batalla. Y los de ahí, dice aquí, mataron a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta de Sibarim y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo, dice, desfalleció y vino a ser como agua. Esos 3,000 hombres tuvieron gran matanza, 36 personas les mataron. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta que cayó la tarde. Mire cómo cuesta levantarse de un error por no dar honra. Dice la Biblia que esto pasó por la tarde y le llega la noticia a Josué, y Josué desde la mañana hasta la tarde se puso a buscar a Dios para ver, hey, ¿qué está pasando? ¿Qué fue lo que sucedió? Y la Biblia dice, y los ancianos de Israel y también se echaron, dice, polvo sobre sus cabezas. ¿Por qué? Porque estaban grandemente angustiados. ¿Por qué estaban grandemente angustiados? Pues porque Dios había visitado, oiga bien, le voy a decir esto así, Dios había visitado a Israel, pero ya no de la misma manera. Ahora un emisario de la muerte tenía permiso de destruir el pueblo o lo que estaba pasando ahí, porque a alguien se le ocurrió que no era mucho problema tomar algo maldito, tomar algo que no le pertenecía, que no era para él, que no estaba destinado para esa persona, y pues murieron muchas personas, murieron 36 personas, sin contar esto, que Dios les dio la espalda. Cuando usted y yo nos metemos en un lugar donde no es nuestro lugar, usted, oiga bien, le da la espalda a Dios y Dios le da la espalda a usted. De ahí a que a veces usted viene al culto y no siente la presencia de Dios. ¿Con quién andas hablando? ¿Con quién te relacionas? ¿O qué ves en el teléfono? ¿Con quién te escribes? ¿Quiénes son tus personas o tus personas con más frecuentidad que tú te relacionas? Cuando tú no sientes la presencia de Dios, no es normal, hermano. Cuando tú no vienes con ganas de alabar a Dios y vienes en el camino y se te mete un pensamiento, otra vez culto, mano, ya nomás voy para que el pastor no diga nada. Algo está pasando en nuestras vidas, algo está sucediendo. Es porque no llevamos 1 o 2 o 3 días, llevamos mucho tiempo relacionándonos con personas que son rebeldes, no quieren de Dios, los llamas, les insistes. Estamos dentro del círculo de maldición de esas personas, y no porque Dios los haya maldecido, sino porque están en el territorio de Satanás. Cuando a alguien se le ocurre meterse al territorio de Satanás para salir de ahí, es un asunto muy serio. Y le voy a poner otro ejemplo y vamos decayendo. ¿Se acuerda de Samuel? ¿Se acuerda de 1 de Samuel capítulo 29?
un hombre llamado David, que todos conocemos, que tenemos sus salmos y los leemos cada vez que vamos a empezar un culto. Este hombre un día se le ocurrió irse a meter a un lugar donde Dios no le había dicho: ve y métete. ¿Y qué hizo? Mire, la historia ahí es muy peculiar, pero es rara, porque este hombre llamado David hizo algo que no se debe de hacer nunca. Si a usted no lo mandan a una casa, hermano, con autorización, a orar por ellos o a predicar el evangelio, o si usted no avisa que va a ir a esa casa, usted piénselo 2 veces para irse a meter allá. Sí, porque usted tiene un líder espiritual o tiene una franquicia que lo va a respaldar, y mandar un mensaje: hermanos, al grupo, por ejemplo, voy a tal lugar, ore por mí, porque voy a un lugar a predicar. No, y solo nos metemos y salimos bien peleados de ahí, bien enojados con la gente. ¿Por qué? Porque no te resultó querértela dar de Superman. O sea, en lugar de salir tranquilo, con un semblante bueno de que predicar la palabra de Dios, sales bien enojado porque no los hiciste cambiar de la manera que pensaban. Creen en la Virgen y saliste más enojado tú que ellos. Y salimos todos apaleados. Salimos todos mal. ¿Por qué? Porque no le damos honra primero a Dios y después lo que sigue. David hizo algo que nosotros tenemos muchas veces en poco hacer. Y David agarró un día y se fue. Dice aquí en el capítulo 29 de 1 de Samuel: los filisteos se juntaron todas sus fuerzas en Afec, e Israel acampó junto al fuerte de Jezreel. Y cuando los principales de los filisteos pasaban revisión a su compañía, a 100 y a 1000 hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquís. ¿Quién era Aquís? Pues el rey de los filisteos. Y dijeron los principales de los filisteos: ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y aquí respondió a los principales, a los líderes de él, a sus ministros, a su gabinete: ¿no es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años, y no he hallado falta desde que el día que apareció hasta el día de hoy? Entonces los principales, el gabinete de Aquís, el rey de los filisteos, se juntó contra él y le dijeron: despídelo a este hombre, para que se vuelva a su lugar que le es señalado, dijeron ellos, y no venga con nosotros a la batalla, no sea que estando ya en la batalla se vuelva con nuestros enemigos, porque nosotros no podemos confiar en él, dijeron. Porque ¿qué es lo que iba a hacer David? Bueno, para hacer corta la historia muy larga, David sabe y entiende quién es Saúl, y él mismo varias veces tuvo la oportunidad de matar a Saúl, y no lo mató porque decía esto: yo no puedo levantar mi mano contra el ungido de Dios. Pero ¿qué hizo David? Se fue con Aquís, el rey de los filisteos, y se puso a sus órdenes. ¿Qué? ¿Dónde? Te acompañamos a los trancazos. Él estaba listo para ir a la batalla con los filisteos. O sea, estaba en un lugar que no le daba honra a Dios. Y la Biblia dice: yo bendeciré al que te bendigas, diciéndole a Israel, y maldeciré con maldición al que te maldiga. ¿Y quién eran los filisteos? Personas que odiaban a Israel, que lo despreciaban desde su corazón. Y ahí está metido David, adentro. Y usted ya sabe lo que pasa un capítulo después, en el capítulo 30. Mientras David está metido allá con los borrachos, los fornicarios, los que maldicen a Israel, los que desprecian al pueblo de Dios, mientras él está metido por allá, Satanás cortó vuelta y vinieron las personas, los amalecitas, y atacaron Siclag, donde estaban las 2 esposas de David y las esposas, las mujeres de todo el ejército que él andaba, el pueblo que él tenía, que él era fiel. Él andaba por enfrente visitando amigos, sus best friends, quedando bien con ellos, haciendo negocios con ellos. Y por atrás Satanás, descuidando lo suyo, le estaban quitando a su mujer,
le estaban quitando todo, porque estaba deshonrando un principio. Y es el siguiente: cualquiera que se levante con el brazo extendido para Israel era una afrenta para Dios. Y David iba a hacer eso. No fue una casualidad que llegaran estos hombres y atacaran Siclag. No, es que Satanás sabe trabajar. Cuando David y sus hombres vinieron de aquí, de allá, del rey de los filisteos, a Siclag, al tercer día, los amalecitas, los de Amalec, habían invadido el Negev y Siclag, y habían, dice, asolado Siclag, y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, pero nadie había dado muerte, pero a nadie le habían dado muerte, sino que los habían llevado a seguir su camino. Y mire las consecuencias. Entonces vino David con los suyos a la ciudad, y aquí que la ciudad estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ainoam, Jerlecita, y Abigail, que era mujer de Nabal del Carmel, también fueron cautivas. Y David se angustió mucho, mire. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura del alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en el Señor. Pero oiga, primero el gran susto, lo iban a apedrear. Primero el gran problema, se llevaron sus mujeres, se llevaron lo que más amaba a todo el pueblo. ¿Por qué? Por irse a meter a un lugar que no le daba honra a su casa, a su ministerio, a la clase de persona que era. Otro, póngase de pie por favor, y es Simón el Mago. ¿Qué hizo Simón el Mago, hermanos? Este hombre creyó en el evangelio, así como los que no están aquí en el culto. Perdone si no estoy generalizando, pero hay personas que, hay algunos que tienen asuntos, pero hay personas que tienen como 3 meses que no vienen más que no vienen al culto. Aquí los vamos a ver, no se preocupen, llorando, enfermos, en desgracia. Pero mire, ¿por qué va a pasar eso? Pues fácil, porque ahí andan con los borrachos, ahí andan con los amigos, ahí andan con las personas que no aman a Dios, allá andan haciendo negocios en lugar de venir a negociar su alma con el reino de Dios. Y Simón, este hombre que es mago, porque no dejó de ser mago, porque le gustaba y era tramposo. La Biblia dice que cuando quiso comprar el poder de Dios o el don de Dios, porque veía las maravillas que hacía Pedro, porque Pedro vino de Jerusalén, vino a ese lugar, a Samaria, y empezó a poner las manos, y gente recibía el Espíritu Santo. Pero ya era cristiano supuestamente. Pero en su corazón y en su círculo social había personas que no eran cristianas, y todavía traía, como dijo hoy un predicador, el araña. Todavía estaba el araña escondida ahí. Y así que lo que le pasó a este hombre es que tuvo que perecer por no darle honra a lo que se había invocado en su cuerpo, el nombre del Señor. Y Pedro le dijo: tú, y en segundo lugar, tu dinero perezcan. Ese hombre se murió enfermo. Le ha de haber dado un cáncer en el estómago, un cáncer de cabeza. Le ha de haber dado algo muy duro, porque la Biblia no vuelve a hablar de Simoncito, no vuelve a hablar de esta persona. La Biblia dice, y yo concluyo, esto es muy duro, pero es muy importante, hermano. En Tito 3 dice, en el capítulo 3, verso 10 dice: al hombre que causa divisiones después de una u otra amonestación, Pablo dice, deséchenlo. Por eso hay personas que yo sé que me van a ver en Facebook, pero ya no les escribo. Tanto mensaje por mes: hermano, venga al culto. Hoy ya no, lo siento. Pero aquí dice: ya los amonesté, ya les dije lo que les iba a decir. Hay que orar, pero buscarlos, ¿para qué? No quieren.
están velados. Aquí dice, al hombre que causa divisiones, ese hombre causa divisiones entre nosotros y los del mundo. Porque con qué cara vamos si él que lo bautizamos hoy anda haciendo lo que nosotros predicamos que no se haga? ¿Está o no está dividiendo? Dice entonces, de una y dos amonestaciones, deséchenlo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Sí, por su propio juicio moral, por su propia perspectiva, por su misma manera de pensar. Porque no lo juzgamos nosotros, él se justifica solo. Yo estoy bien, mañana voy, mañana no. ¿Sabes que no hay? Que no existe el mañana. Romanos 16, verso 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones, y dice aquí, tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Entonces la Biblia, queridos hermanos, está llena de cosas que te dicen: honra tu casa. Ministros, honren su casa. Predicadoras, cantoras, honren su casa. A tu casa honra, a tu vida honra. No le des lugar al diablo por nada del mundo. Hoy determina: yo no me puedo seguir juntando con tales personas. Trabajas con ellos, qué bueno, pero no les consientas nada. Cuando tengas oportunidad, vos sos un vil pecador. Y léale Tito, capítulo 3, y dígale, aquí dice que te deseche, hermano. Aquí Pablo es bien duro porque dice: no os digo de los fornicarios de allá del mundo, de los que roban, de los malhechores, de los malos, de los tramposos, porque pues sería necesario que salieran del mundo. Hablo de los fornicarios. La palabra fornicar aquí se traduce que violentan su cuerpo. ¿Dónde? Pues que hoy están en un bar y mañana vienen a la iglesia. Mañana están hablando de diezmos, de ofrendas y de doctrina, y al rato andan haciendo cosas bajísimas. Eso es ser un fornicario espiritual. ¿Oyó? Eso es ser un fornicario espiritual. Por eso la Biblia, cuando dice Israel fornica con todos los dioses paganos de los pueblos de Canaán, no es que se iba a acostar con ellos, sino que se ponían de acuerdo. Por eso cuando ya en el capítulo 28 de Deuteronomio, Moisés va a morir y le dice al pueblo: no negocien con ellos cuando entren a la tierra, porque ellos les van a sacar los ojos, los van a deshonrar. Entonces piense usted qué está haciendo, hermano. Honra a tu casa, honra a tu familia, honra a tu Dios todopoderoso. Señor, yo dejo esta palabra en el corazón de los hermanos, de las hermanas aquí presentes. Perdóname si los ofendo, si los daño con este consejo, pero es tuyo. Sea tu voluntad con ellos. Que el hermano y la hermana que está visitando, que se está poniendo de acuerdo y está recibiendo cosas de personas de pecado, que se limite, que no lo haga, que espere tu tiempo. Tu tiempo es bueno, tu tiempo es único. En el nombre de Jesús, ayúdalos que reciban lo que es tuyo y nada más tuyo. Ayúdame a seguir siendo ese maestro, Señor, radical, que no va a caer en juegos de nadie, porque antes que todo yo debo de honrar mi casa, mi vida, que así la honren ellos. Guárdalos, líbralos del mal, en el poderoso nombre de Jesús, y yo los bendigo. Aleluya. Levanta tus manos al cielo. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Ve a tu casa, vive en paz. No te metas donde no te debes de meter. Que el Señor te bendiga, que duermas tranquilo, que la gracia y la misericordia de Dios te acompañen. En el nombre de Jesús, recibe la bendición. Bendito sea Israel en el nombre